lugares, mis hermanos. Aleluya. Dios es bueno, amén. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Iglesia, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Hoy estaremos viendo los versículos 12 al 19. Cuando lo tengan, den un fuerte amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: En aquellos días, Él, Cristo, fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en el lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: a solas con Dios en la montaña. Digan conmigo: a solas con Dios en la montaña. Aleluya. Este pasaje, mis hermanos, nos dice que Jesús fue a la montaña y oró toda la noche. Digan conmigo: toda la noche. Y la pregunta de hoy es ¿por qué? ¿Por qué Jesús fue a la montaña a orar? ¿Y por qué hacía esto frecuentemente? ¿Por qué Dios se apartaba para orar constantemente? ¿Por qué Jesús, mis hermanos, fue a un lugar apartado para orar y lo hizo con frecuencia? En realidad creo que Dios nos quiere hablar acerca de la oración en esta noche, mis hermanos. El viernes Dios puso en mi corazón hablar acerca de la oración, y hoy, sin planearlo, mis hermanos, ¿cómo hace Dios las cosas sin planearlo? Hoy repetimos el mismo tema de la oración. Dios quiere que tú comiences a orar y interceder. Aleluya. ¿Por qué Jesús fue a la montaña a orar? Punto número 1, digan conmigo: porque necesitaba estar a solas con Dios. Aleluya. ¿Por qué fue Jesús a la montaña a orar? Digan conmigo: porque necesitaba estar a solas con el Padre. Hermanos, de los evangelios podemos ver que uno de los lugares favoritos de Jesús eran las montañas. Ese era un lugar, el entorno a la cual Cristo constantemente visitaba y le gustaba estar. Quiero que veamos esto. Miren lo que dice Mateo 14, 23. Miren lo que dice Mateo 14, 23. Miren lo que dice acerca de Cristo en los evangelios. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Qué dice ahí? Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí, ¿qué? Solo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Se apartaba, se iba a solas para estar solo a orar. Miren lo que dice Marcos 6, 46. Marcos 6, 46. Dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Los despidió, dijo, ok, ya se acabó todo, adiós, porque yo aún tengo que hacer algo y tengo que ir al monte a orar con Dios. Aleluya. Miren lo que dice Lucas 9, 28. Aleluya. Miren lo que dice en la transfiguración. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar. Aleluya. Veamos uno más. Vayan conmigo a Juan 6:15. Quiero que vean que todos los evangelios nos dicen y nos dan estos detalles. Eso es muy tremendo. Juan 6:15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aleluya. Hermanos, el lugar favorito de Jesucristo, el lugar favorito de Jesús para estar era una montaña. E incluso, mis hermanos, es tremendo que el último pedazo de tierra que los pies de Cristo pisaron antes de ascender al Padre fue una montaña. Es tremendo. Él andaba en la montaña y la última cosa que sus pies tocaron también fue una montaña. Aleluya. De esto podemos ver que el lugar de conexión de Jesús con el Padre era una montaña. Ahí es en donde Jesucristo se conectaba con el Padre. Ese era el lugar de conexión divina. Aleluya. Los evangelios, como leímos, nos dicen que en sus horas de devoción iba a las montañas con el único propósito de estar a solas con Dios. Las montañas, mis hermanos, ¿por qué la montaña? Porque la montaña generalmente era un lugar desierto donde se podía encontrar soledad y quietud. Vean conmigo, soledad y quietud. Eso es muy importante para nosotros hoy en día que andamos muy ocupados con muchas cosas. Muchas veces no hacemos tiempo porque todo nuestro tiempo está ya ocupado con otras cosas. Mas Cristo buscaba un momento de soledad y quietud para estar a solas con Dios el Padre. Jesús, mis hermanos, fue a una montaña, se alejó de todo el ruido. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo allí a esa montaña? Se quería alejar de toda la bulla, se quería alejar de todo el tráfico, se quería alejar de todo el ruido, de todas las distracciones. Se fue a un lugar apartado para estar a solas con Dios. Esto era muy importante en la vida de Jesucristo. Así como nosotros, mis hermanos, necesitamos tiempo a solas con nuestros cónyuges para fortalecer el matrimonio y mantener vivo el romanticismo. Necesitamos ese tiempo a solas, solo tú y tu cónyuge, para mantener ese amor vivo. Así como necesitas un tiempo específico para jugar con tus hijos, escuchar sus sueños y apariciones, para así cultivar el vínculo de padre e hijo. De la misma manera, tú y yo necesitamos tiempo a solas con Dios para enfocarnos solamente en Él. Aleluya. ¿Para qué? Para mantener, mis hermanos, vivo ese amor y pasión por Dios. Mantener esa relación y pasión con Dios, mantenerla ardiendo, mantenerlo en fuego, mantenerlo encendido. No apaguéis el don del Espíritu que fue puesto en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Jesús, mis hermanos, se iba al desierto o a la montaña para escaparse de las multitudes y de las demandas de su ministerio. Jesucristo tenía mucho que hacer. Necesitaba hacer muchas cosas. Sin embargo, se apartaba para escaparse de las multitudes. No es que se escapaba de la gente porque estaba fastidiado de la gente. No es que se escapaba de las multitudes porque las odiaba. No. Es que porque si no oraba, no iba a poder ministrar. Miren lo que dice Marcos 1:35. Si Jesús no oraba, no iba a poder ministrar. Miren lo que dice Marcos 1:35.
Dice, levantándose muy, ¿qué dice ahí? De mañana. Digan conmigo, muy de mañana. Siendo aún muy, ¿qué? Oscuro. No se levantó a las 8, a las 7. Se levantó como a las 4, 5, 6 tal vez. Aún antes de salir el sol, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí se oraba. Aleluya. Miren lo que dice Lucas 5:16. Ya vimos este versículo, pero veámoslo una vez más. Lucas 5:16 dice, mas él, Cristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí, mis hermanos, vemos la importancia y la necesidad de tú y yo también tener un tiempo de devocional con el Señor a solas. Si tú, mis hermanos, no tienes un tiempo de devoción, de oración con Dios a solas, déjame decirte que vas a caer. ¿O sí o no te has fijado que cuando caes, te das cuenta que no estabas, ¿qué? Orando. No estabas clamando al Señor. Pero cuando estás clamando y orando, te sientes vivo, te sientes fuerte, te sientes como le puedes decir a esta montaña que se mueva y se moverá. Pero cuando no estás orando, mis hermanos, no tienes esa fe, no tienes esa certidumbre y certeza. Cuando oras, estás seguro en el Señor. Cristo tenía su lugar de oración en el desierto y en la montaña. Te pregunto a ti, mis hermanos, ¿dónde está tu lugar de conexión con el Padre? ¿Dónde está? ¿Tienes uno? Yo me recuerdo que cuando vivía aún con mis padres, era en la sala en donde los jóvenes practican, ahí mismo, en un lugar de 2 pies por 2. Ahí me hincaba siempre. Ese era mi espacio. Ese era el lugar donde yo me conectaba con el infinito. Ahora me recuerdo cuando estábamos orando con la familia, les dije, este va a ser el lugar donde hablamos y nos conectamos con el Señor. Este lugar va a ser apartado, santificado, para aquí conectarnos con el Señor. Y ahí es donde oramos como familia. Aleluya. Tienes un lugar donde te conectas con el Señor. ¿Has encontrado uno? ¿Has encontrado la necesidad de uno? ¿Has apartado un lugar para orar con el Señor? Te pregunto, mis hermanos, ¿tienes tú un lugar en donde tú, siendo finito, te encuentras con el infinito? ¿Tienes tú un lugar donde el cielo y la tierra se hacen uno? Aleluya. O como en el sueño de Jacob, en donde se formó una gran escalera que llegaba hasta el trono de Dios y ángeles descendían y ascendían. ¿Tienes tú un lugar en donde dices, el Señor está aquí? Aleluya. ¿Tienes un lugar así? El lugar favorito de Jesús era una montaña en donde no había ruido ni nadie más, sino solo Él y el Padre. Hermanos, hay un tiempo para orar con el cuerpo de Dios, la iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para orar con toda la familia, con los niños, la esposa e hijos. Gloria a Dios, aleluya. Pero, digan conmigo, pero hay un momento en el que debe ser solo tú y Dios. Tú no puedes estar, mis hermanos, déjenme usar esto como ilustración. Tú, cuando vas a estar con tu cónyuge en intimidad de la máxima forma, solo tú haces eso cuando estás completamente a solas. No hay nadie más ahí. Es ahí en donde tú practicas con tu cónyuge la intimidad hasta su más profundidad. De la misma manera, mis hermanos, de la misma manera yo no puedo derramar mi corazón al máximo, sino solo cuando estoy con Dios, a solas. Créame que cuando yo oro aquí en el púlpito es muy diferente como oro cuando estoy a solas con Dios. Cuando estoy enfrente de mi esposa, mis hijos, oro, pero no de la misma manera como cuando estoy a solas con Dios. Cuando estoy a solas con Dios, derramo mi corazón delante de los pies de Cristo.
sin pena, sin vergüenza, porque sé que nadie me está viendo. Sé que nadie me está escuchando, por lo cual ahí abro mi corazón completamente a Cristo Jesús. Por eso es importante de que tú estés a solas con Dios para poder orar de tal manera. Cristo Jesús oraba de tal manera con el Padre. Pronto llegaremos a este pasaje, pero para darlo en adelantado, solo hay una cosa que los discípulos le dijeron a Cristo que les enseñara. Solo una cosa. Lees todos los evangelios. Los discípulos solo le preguntaron a Jesús que le enseñara una cosa, aunque les enseñó muchas cosas más. Pero una cosa cautivó a los discípulos más que cualquier cosa, y es: enséñanos a orar. Cristo Jesús, cuando oraba, mis hermanos, no era una oración común. Era, como dice Hebreos, una oración en donde Cristo derramaba lágrimas, llantos y gritos. Tú solo puedes hacer eso cuando estás a solas con el infinito. En donde, repito y digo, la tierra y el uno, la tierra y el cielo se hacen uno en ese momento. Por lo cual es importante que tú estés a solas con el Señor. Cuando estás a solas con el Señor, y no digo que los otros tipos de oración sean inapropiados, no, son apropiados. La Biblia nos manda a orar con la iglesia, a orar con los hermanos, todo eso es apropiado y es buenísimo. Pero hay un tiempo para estar con Dios a solas. Necesito estar a solas con Dios, porque es ahí donde tu corazón queda marcado para siempre por Jesucristo, el Hijo de Dios. Es ahí, mis hermanos, en donde tú quedas libre y lleno de su Espíritu Santo. Es ahí en donde tú encuentras al Dios vivo y hablas con Él cara a cara, como hablaba Moisés cara a cara con Dios. Mis hermanos, ve a ese lugar, escala esa montaña y ora. Yo nunca he ido a una montaña, nunca he ido a una. Pero Jorge me ha dicho que él ha ido a una. Me dice que mientras vas escalando, subiendo en esa montaña altísima, él ha ido a varias montañas. Dice que se pone más difícil la respiración. Te duelen los pies cuando llegas a tan altitud. La Biblia, las montañas que están en Jerusalén son unas montañas, algunas pequeñas, pero otras son grandísimas, con altitudes de miles de pies de altura. Yo no sé a cuál se subió Cristo, pero llegar ahí cuesta. Respirar ahí es difícil. La oración es una labor. Orar con Dios fervientemente, como dice Colosenses, es arduo. Oh, pero ahí está la recompensa. Cuando tú vas a levantar pesas y vas a ejercer tu cuerpo, ¿acaso no es algo arduo y difícil? Si fuese fácil, todo el mundo lo hiciera. Por eso no lo hago yo. Debería. De repente lo voy a hacer. Pero es una obra ardua que duele, fatiga, cansa. Oh, pero es beneficioso. ¿Qué más provecho tienen las cosas de arriba? ¿Qué más bendición tienen las cosas de lo alto? La oración, mis hermanos, es una obra difícil. Oh, pero bienaventurado es aquel que lo practica. Fuerte es aquel que dedica tiempo a ello. Bendecido es y conectado con Dios está aquel que toma tiempo constante para hacer lo que Cristo Jesús hizo. Aleluya. Ve a ese lugar, escala esa montaña, hazlo tan difícil que sea y ora, mis hermanos, ora. Deshazte y aléjate de todas las distracciones, inclínate ante Dios y abre tu corazón a Él. Aleluya. Y ahora punto número 2, mis hermanos. Jesús iba a la montaña a orar porque, punto número 2, digan conmigo, necesitaba la dirección del Padre. ¿Por qué Jesús se subió a la montaña para orar? Porque necesitaba la dirección del Padre. Mis hermanos, Jesús estaba a punto de elegir a 12 hombres. Jesús estaba a punto de elegir a 12 hombres que iban a convertirse en pilares de su iglesia, que
gloria a Dios, permanece 2000 años después. Él escogió bien. Aleluya. Jesús, mis hermanos, estaba a punto de elegir a 12 hombres que iban a establecer la fundación de su iglesia. Jesús, mis hermanos, estaba a punto de escoger a 12 hombres que iban a cumplir, incluso Judas, sus planes y propósitos. Judas dice ahí, eligió mal. No. Él eligió bien porque alguien necesitaba traicionarlo y así cumplir la palabra y las escrituras. Él escogió a 12 hombres que todos iban a cumplir sus planes y propósitos. Jesús no escogió a estos hombres al azar. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a escoger? Tú. Ahí está bien lo que caiga. No. Jesús no escogió así. Él no escogió al azar, sino, digan conmigo, oró al Padre. Y la palabra nos dice toda la noche. Toda la noche. Oró al Padre pidiendo, digan conmigo, dirección divina. Y que se hiciera su voluntad. Cristo Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Él necesitaba orar para descubrirla. Así como nosotros, vamos a ver este pasaje, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Necesitamos ir en la oración para descubrirla, para saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Cristo Jesús hizo eso en esa noche. Noten lo que nos dice el versículo 3, Lucas 6:3. Regresemos allá. Lucas 6:13, perdón. Miren lo que dice. Y cuando era de ¿qué? De día, o sea, ya había amanecido. Cuando era de día, llamó a sus ¿qué? Discípulos y escogió a 12 de ellos. Es decir, había muchos discípulos con él. Pero de todos esos discípulos escogió solo a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Noten esto. Jesús oró toda la noche, estaba clamando, pidiendo dirección del Padre. Y al salir el sol, Él llamó a todos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos habían para ese tiempo? Habían muchísimos, bastantes. ¿Cuánta gente estaba siguiendo a Cristo? Eran muchísimos hombres, mujeres también. ¿Cuántos se llevó con Él o cuántos llamó o cuántos discípulos estaban ahí? No lo sé. Jesús tenía muchos discípulos que lo estaban siguiendo, pero de todos ellos Él iba a necesitar a 12 para ser sus apóstoles. Solo a 12. Con tantos hombres de quienes escoger, de tantas opciones que había, Jesús necesitaba dirección, y cuánto más nosotros. Habían tantos hombres, tantas opciones. Todos ustedes son discípulos. Imagínense que Dios me diga, escoge solo 12. ¿Quién es Dios? Ora. Yo no puedo escoger así nada más. Imagínense esa situación. ¿Cómo yo iba a saber quién es escoger? La respuesta estaba en la oración. En la oración. Jesús necesitaba dirección, por lo cual oró. Y cuánto más nosotros necesitamos dirección. Tremendo que usamos un GPS para llegar a lugares eternos, pero no para llegar a lo espiritual. Y dependemos de ello todos los días. Voy a ir al GPS, esto me va a llevar a donde yo tengo que estar. ¿Cuánto más es importante es tu vida espiritual? Si usamos el GPS con tanta frecuencia, ¿cuánto más deberíamos confiar en la oración? Todos nosotros confiamos en el GPS. ¿Dónde queda? Solo dame la dirección y con eso llego. Estás tan seguro que el GPS te va a llevar a donde tienes que estar. ¿Cuánto más seguro es la oración? Aleluya. Pero a veces no lo utilizamos. No usamos esa señal divina que tenemos que en el Señor. En la vida, junto como en esa situación en la cual Cristo tenía muchas opciones, en la vida, nuestra vida personal, habrán muchas alternativas que tomar. Tantos caminos por recorrer
o escoger tantas opciones en las cuales elegir. ¿Cómo vamos a saber cuál elegir y qué hacer? ¿Cómo? Necesitamos orar. Cuando tomas una decisión, mis hermanos, o haces algo sin primero platicar y consultar con Dios, estás caminando independientemente de Él, por lo cual no estás confiando en Él. La otra vez Joshua tenía que hacer algo y no sabía qué. Era algo que quizás no era para él tan importante orar. No era como que me caso o no. No era una decisión así. Entonces él no lo vio la necesidad de orar. Y yo le dije, ora. Él dijo, for what? It's just something so basic. Es algo tan básico. Le dije, no importa, ora. Y así recibirás la dirección del Señor en qué hacer. Cuando tomas una decisión, mis hermanos, estás confiando en el Señor. Si no oras, no lo estás haciendo. ¿Cómo puedo confiar en el Señor? Por medio de la oración. Dijo Santiago, que dijo, si alguno carece de sabiduría, vaya al Señor y Él te la dará. Pero tienes que creer en fe que te lo dará. ¿Qué hago? Tú en tu vida personal, tú en tu vida, ¿qué ruta vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejo esto atrás o continúo? ¿Me salgo de aquí, me voy allá? ¿Me quedo aquí o me voy allá? ¿Tomo este trabajo? ¿No tomo este trabajo? ¿Me entro al ministerio o no entro al ministerio? ¿Me caso con esta persona o no me caso con esta persona? ¿Qué debo hacer? Tantas cosas inciertas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Debes orar, mi hermano. Debes orar, mi hermana. Debes ir a la montaña, cual sea tu lugar favorito, y estar a solas con Dios y orar por dirección de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, había una nube y un fuego que eran Dios, que guiaba a Israel donde ellos tenían que ir. Tú y yo ahora tenemos a Cristo. Tenemos la persona de Cristo manifiesto, que ya se encarnó y manifestó, y Él vive en ti. Tenemos algo más grande que esa nube y ese fuego. Tenemos la persona de Cristo y el Espíritu Santo. Puedes confiar y pedirle al Señor. Miren lo que dice Salmos 32:8. Aleluya. Salmos 32:8. Aleluya. Miren lo que dice Dios. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos puede guiar, mis hermanos. Miren lo que dice Isaías 30:21. Isaías 30:21. Miren lo que dice este pasaje. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Una voz que le iba a decir, este es el camino, no te vayas aquí, ni te vayas allá. Dios nos guía a través de la oración. Cuando tú oras, mis hermanos, el Espíritu Santo trae a memoria la palabra la cual necesitas en ese momento. Cuando tú oras, Dios usa la palabra y la trae a memoria y así te habla. Cuando tú oras, mis hermanos, el Espíritu trae a tu memoria la palabra específica e indicada para tu situación, la cual será lámpara a tus pies y alumbrará tu camino. Aleluya. Cuando tú oras, mis hermanos, el Espíritu Santo pone entendimiento y palabras en ti como lo prometió.
Cuando tú oras, mis hermanos, el Espíritu pone paz en tu corazón sobre qué hacer. Eso es importantísimo. Cuando tú oras y sabes que Dios te ha hablado, hay paz. Y luego tomas tu decisión, pero hay paz. Debemos orar creyendo en Dios que Él nos dará la sabiduría y la solución. Aleluya. Oras, mi hermano, mi hermana. Jóvenes, oran. Muchas veces la juventud, antes de tomar una decisión, llaman a su amigo de 15 años. Llaman a la amiga de 13 años. ¿Qué hago? No. Ve a Dios. Ve a la palabra. Ahí encontrarás un buen consejo. Muchas veces las mujeres están pasando por un problema. Van a su amiga que ni es cristiana. ¿Qué hago? Te van a dar un mal consejo. No. Tú ve a Dios, ve a la palabra. Ve a alguien que te puede dar palabra de Dios. Ora, Señor Dios, guíame. ¿Por qué Jesús fue a la montaña? Porque necesitaba estar a solas con Dios, salirse de todas las distracciones. 2, necesitaba dirección divina de parte del Padre. Y punto número 3, digan conmigo, necesitaba poder del Padre. ¿Por qué Jesús se fue a la montaña para orar? Porque necesitaba poder del Padre. Hermanos, la oración fue la clave para la vida victoriosa de Jesús. Si Él no hubiera orado, no hubiera llegado a la cruz. Él llegó a la cruz porque oró. ¿Qué obra más difícil hay que ir a la cruz? No hay más obra difícil que esa. Por lo cual Él estaba empapado de oración. ¿Qué es lo que hizo y estaba haciendo la noche antes de su crucifixión? ¿Qué estaba haciendo? Orando fervientemente, ansiosamente, al punto que empezó a sudar gotas de sangre. Oh, Él estaba clamando. Incluso le dice, la hora ha llegado, y llama a sus discípulos y dicen, oren conmigo para que no entréis en tentación. Cristo soportó la cruz porque se encomendó al Padre, oró al Padre. Le digo, Padre, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Él ahí recibió la dirección de Dios y dijo, es mi voluntad, tienes que beber esta copa. Y Él la bebió. Porque Él estaba empapado de oración, por lo cual ahí recibió poder para hacer la voluntad del Padre. Dios tiene un plan y un propósito para cada una de sus vidas. Pero muchos no lo van a lograr porque no están orando. No tienen el poder para hacerlo. No es que no haya poder, es que no estás dependiendo del poder. El poder está en ti. Espíritu Santo mora en ti. Él es nuestro poder. Él es nuestra dunamis, como dice Hechos 1:8. No te vayáis de aquí hasta que recibéis poder de lo alto. El Espíritu Santo es nuestro dunamis. Él es nuestra fuerza y mora en nosotros. Pero si no oras, nada vas a poder hacer. Nada. Como dijo nuestro hermano Miguel hace 2 semanas atrás, ni las moscas vuelan. ¿Verdad? Tenemos que orar. La oración fue la clave para la vida victoriosa de Jesús. La oración, mis hermanos, fue la clave para conocer y hacer la voluntad del Padre. La oración, mis hermanos, fue la clave de su poder. Esta fue la clave de su fortaleza ante las dificultades que llegaron a su vida. Cristo Jesús sufrió más que nosotros. Y sufrió sin merecerlo. Pero lo soportó porque oró. Porque oró en la cruz pudo decir, consumado es. He terminado. La deuda ha sido pagada. Consumado es.
Todo lo que Cristo hizo fue para decir esas últimas palabras: consumado es, la deuda ha sido pagada. ¿Por qué? Porque oró. Al terminar tu vida podrás decir: consumado es, he terminado, oh Dios, la obra que tú me encomendaste. ¿Podrás tú decir en tu último suspiro: consumado es? Tú solo lo podrás decir si oras durante el camino, por medio del camino. Si no oras, mis hermanos, nada va a pasar. Hermanos, miren lo que dice Lucas 6, 17 al 19. Lucas 6, 17 al 19 dice: y descendió con ellos. Ya los había escogido, escogió a sus 12, descendió con ellos. Y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. Dice, de toda Judea, no es un lugar pequeño, de toda la ciudad de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón. ¿Cuánta gente venía a Cristo, mis hermanos? Innumerables, miles. Venían en filas de miles que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y él sanaba. ¿Qué dice ahí? A todos. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos hospitales hay aquí en Houston, en Sugar Land, en Katy? ¿Cuántos hospitales hay? ¿Cuánta gente hay ahí? Si Cristo estuviese aquí sanando a la gente, todo eso estuviera vacío. ¿Cuánta fila habría? ¿Cuánta multitud y gente habría? No hubiese estadio en el mundo para contener a tantas personas. A tantas personas que Jesucristo ministraba a diario. Estaba tremendo. Por lo cual necesitaba poder. ¿Te puedes imaginar cuánta gente había? Entre más gente hay, más cansancio hay. El que trabaja en la mecánica, cuando hay un carro, 2 carros, hoy está tranquilo, pero te traen unos 15 días, Una enfermera, cuando solo está cuidando a 2 pacientes, hoy es un día tranquilo, pero si hay muchos pacientes ese día, estás cansada al terminar tu turno. ¿O qué del mesero? Cuando solo hay 2 clientes comiendo, tranquilo, necesitas algo más. Pero cuando tienes que atender 15, 10 mesas, ahí andas, que ya no puedes. Te cansas. Una multitud de personas de toda Judea, Jerusalén, de toda la costa de Tiro y Sidón. Había mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Y Cristo y 12 hombres. Y Jesús estaba ministrando a todos, sanando a todos, liberando a todos, enfrentándose a legiones de demonios por todos lados que estaban tratando de impedirlo. Recordemos que Dios es 100%, Cristo es 100% Dios, pero también es 100% humano. Él se cansó, se agotó, porque cada vez dice la palabra que Él tocaba a alguien, poder salía de Él, o cuando lo tocaban, poder salía de Él. Lucas ahora conoce un himno que dice, que le hemos enseñado, dice: cuando tu copa rebosa de alegría, te resulta fácil orar y cantar todo el día. Pero cuando tu copa vacía está, se resulta fácil dudar y quejar. Qué cierto ese himno. Jesús, mis hermanos, necesitaba orar porque necesitaba ser lleno del poder de Dios cada día. Martín Lutero dijo en su biografía: si yo no oro 3 horas al día, Satanás me va a vencer hoy. Por lo cual él oró. ¿Qué hizo Martín Lutero? Cosas tremendas. A lo largo del día, mis hermanos, en tu día, yo no sé cómo es tu día, cada día, pero a lo largo del día habrán personas que ayudar. Habrá un trabajo que cumplir, hijos a los que cuidar,
un cónyuge que servir, demonios a los que luchar, por lo que necesitamos el poder de Dios para salir adelante y en victoria. Aleluya. Jesús sabía esto. Él sabía que la clave de la victoria estaba en la oración, por lo cual lo practicó. Por eso oró y les dijo a sus discípulos, oren también. Edward Bounds, del siglo XIX, dijo: la iglesia constantemente está buscando mejores métodos y formas cuando Dios está buscando mejores hombres de oración. Qué palabras tremendas de este hombre. La iglesia, la gente constantemente está buscando métodos, tecnología, formas y dependiendo de tantas cosas para mejorar cuando Dios está buscando mejores hombres de oración. Un hombre escocés que se llamaba John Knox, él fue uno de los reformadores de Escocia. Había una reina de Inglaterra, se llamaba María Antoinette. Ella era tremenda. Ella dijo: la única cosa que temo más que cualquier ejército son las oraciones de John Knox. John Knox se enfrentó a la reina sin importar lo que ella iba a hacer, porque estaba lleno del poder del Señor. Los discípulos oraban para que Dios les diera poder y denuedo para predicar, sabiendo que les iba a costar la vida, sabiendo que los iban a apedrear o dejarlos por muertos. Eso se requiere poder, por lo cual se requiere oración, porque el poder solo viene por medio de la oración. Tú puedes leer toda la palabra, buenísimo, hazlo, pero si no hay poder a través de la oración, no lo podrás hacer. Necesitamos orar. Jesús hizo grandes cosas porque oró bastante. Jesús no cayó en pecado porque oró fervientemente. Jesús terminó la carrera porque oró durante todo el camino. Oró durante toda la jornada. Aleluya. Debemos estar dispuestos a pagar el precio, mis hermanos. No el precio de la salvación, eso es gratis. Pero la oración sí cuesta y tiene un precio. Por eso no todos lo hacen. Debemos estar dispuestos a pagar el precio durante toda la noche. Es un precio que pagar. Tienes que entrar al trabajo a las 7. Pero te vas a quedar orando de 12 a 3. ¿Acaso no crees que tu cuerpo lo va a pagar? Oh, pero tu espíritu se alimentará. Debemos estar dispuestos a pagar el precio durante todas las noches o temprano a la mañana. De mañana te buscaré, dice el salmista. Y luchar con Dios como lo hizo Jesucristo. Cristo luchó con el Padre en la oración. Pablo luchó con Dios por medio de la oración. Daniel oraba. Nehemías oraba. Jacob luchó con Dios todo el día, toda la noche, hasta que Dios mismo se cansó y lo transformó. ¿Por qué subió Jesús a la montaña a orar? Porque necesitaba estar a solas con el Padre, necesitaba la dirección del Padre y necesitaba el poder del Padre. 3 cosas que tú y yo necesitamos más que Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Inclinen sus rostros. Aleluya.